Estamos con Claudio Caprarulo, es economista, director de analítica. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día. María te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto. Claudio, hablando del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, también escuchamos muchísimas voces, ¿no? Nos vamos a endeudar más, vamos a otro callejón sin salida, la crisis global puede perjudicar el acuerdo con el fondo. ¿Qué es lo que vos ves como entendido en la materia? Bueno, a ver, recientemente el Fondo Monetario Internacional avisó que se había llegado a un acuerdo, o lo que se conoce como un acuerdo staff, ¿no? Como que la parte, los equipos técnicos del FMI se habían puesto de acuerdo con la Argentina en un nuevo programa, el cual va a ser por 20.000 millones de dólares. Ahora lo que resta es que esté la aprobación del directorio del Fondo Monetario Internacional, que es muy relevante porque, entre otras cosas, quedan pendientes dos respuestas importantes a este nuevo financiamiento. Por un lado, de cuánto va a ser el desembolso inicial, ¿no? Era parte también de la apuesta del gobierno. El gobierno lo que estaba tratando de disputar es que le den un mayor volumen en el primer pago respecto al resto, para que eso le permita una mayor recomposición de las reservas del Banco Central. Ujú. Y por otro lado, obviamente, es cuáles son las condicionalidades que acordó el gobierno respecto a estos desembolsos. Cuáles son, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, cuando firma un acuerdo con cualquier país, le pone distintas metas de seguimiento. A esas metas después se va a atar que se sigan haciendo los distintos pagos sucesivos. Claro. Bueno, ¿cuáles van a ser esas metas? Si el gobierno finalmente va a reducir el cepo cambiario, si el Ujú. gobierno, por ejemplo, va a tocar el precio del dólar oficial. Bueno, todo eso es central y es lo que estamos todos esperando terminar de conocer para entender cuál va a ser el alcance de este nuevo acuerdo que ya está confirmado. Ahora, cuando vos hablas de cepo, ¿no? ¿Hasta cuándo se puede dilatar o estirar la salida del cepo? Bueno, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Recordemos que el cepo lo que hace es frena en el mercado oficial la compra del dólar, ¿no? Claro. Y si el gobierno hace una mala praxis en el desarme del cepo cambiario, lo que podríamos tener es muchos pesos yendo a comprar dólares y con eso un fuerte salto en el precio del dólar oficial, ¿no? Ujú. Y recordemos que siempre que sube el dólar oficial, automáticamente van a subir los precios. Entonces, una de las principales cuestiones, más allá de lo que diga el gobierno, ¿no? Desde mi punto de vista, es terminar de entender cuál va a ser la recomposición de reservas brutas de los dólares que tiene el Banco Central para poder satisfacer esta nueva demanda Claro. que va a venir una vez que levante el cepo. Ujú. Por otro lado, obviamente, cuando uno decide hacer un desarme de los controles cambiarios, más allá de lo que pase una vez que se aumente esta demanda, tiene que corregir el dólar oficial, ¿no? Recordemos que el gobierno, en una medida bastante arriesgada, a pesar de que el Banco Central seguía con dólares con reservas netas negativas, decidió tener una política que se conoce como el crawling peg, ¿no? Este famoso de que el precio del dólar oficial al principio aumentaba un 2% y desde principios de este año aumenta apenas El un uno por uno, sí. ciento cuando la inflación, recordemos que no baja del 2,4% mensual. Ujú. Bueno, entonces me parece que todavía falta conocer mucho y que el gobierno, más allá de lo que pase con el acuerdo con el fondo, este desarme del cepo, que es necesario porque es una señal de que la economía argentina comienza a normalizarse. Para las empresas también es una muy buena señal porque les significa que si invierten en la Argentina, después van a poder las ganancias que generen remitirlas donde ellos consideren. Bueno, es una buena señal. Ahora, esta buena señal y este desarme del cepo se tiene que hacer de tal manera de que no en el corto plazo después genere nuevos Claro. problemas. Entonces Ahora me parece que es delicado. hay como Sí. un frontón que son las elecciones, ¿no? Hasta que pasen las elecciones no se va a hacer tal o cual cosa. Cuando se habla de avanzar hacia un tipo de cambio más flexible, ¿de qué se habla y en qué condiciones sería? Bueno, ¿por qué flexible? Porque hoy el tipo de cambio, digamos que podríamos decir que estamos en un esquema cambiario rígido. ¿Y por qué decimos que es rígido? Bueno, porque ya sabemos que el dólar oficial va a aumentar un 1% por mes. Ni más ni menos. Ni siquiera ahora, por ejemplo, que estamos en medio de una guerra de aranceles que comenzó con la decisión de Donald Trump en los Estados Unidos, el gobierno modificó eso.
más allá de lo que pasaba en el mercado. Por ejemplo, en las últimas semanas lo que vimos fue que aumentó mucho la demanda, por ejemplo, de los dólares financieros, del Claro. dólar MEP y del dólar contado con liquidación. Bueno, sin embargo, el tipo de cambio oficial sigue rígido, moviéndose al 1% mensual. Bueno, un tipo de cambio flexible lo que va a hacer es que no se va a mover todos los meses al 1%. Se va a mover de manera volátil, de manera flexible, y eso va a estar directamente determinado por la demanda y la oferta de dólares en el mercado. Seguramente el gobierno se guarde algunas cartas porque a ciertos niveles de tipo de cambio o por debajo de ciertos niveles de tipo de cambio va a tener autorización del Fondo Monetario Internacional para intervenir con dólares del Banco Central y evitar que se alcancen ciertas cotizaciones del dólar oficial. Pero básicamente un tipo de cambio flexible es eso, va a tener más fluctuaciones, va a Ujú. cambiar más de precio. Ahora, vos es que hablamos tempranito cuando abríamos el programa con un consultor político como Gustavo Córdoba, de Suban Córdoba. Él nos decía, el plan de Milei fracasó. ¿Para vos fracasó? Bueno, me parece que siempre ir al Fondo Monetario Internacional no es una buena señal y sin duda la pata más floja del programa del gobierno es la acumulación de dólares, ¿no? Recordemos que sin discutir cómo se llegó a esos objetivos, que me parece que es debatible, pero es cierto que el gobierno logró muy buenos resultados en materia fiscal, al mismo tiempo logró bajar fuertemente la inflación, pero por otro lado nunca pudo acumular reservas internacionales el Banco Central. Entonces esa es la pata floja Claro. del modelo. Ahora, si el gobierno en su programa siempre supo que en el año 2025 iba a tener que volver a firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eso yo no lo puedo saber. Uno diría que en un programa exitoso, al menos durante este año, podrías haber evitado ir al fondo. Claro. Bueno, el tema es que tampoco ingresan empresas, ¿no? Que inviertan en la Argentina. Sí, recordemos que a ver, la economía argentina tiene desequilibrios desde hace muchos años Ujú. y las decisiones de las empresas de invertir en un país, sobre todo cuando no son inversiones financieras, sino lo que más necesitamos que son inversiones en la economía real, ¿no? Que se instale una nueva fábrica, que vengan a tener inversiones de largo plazo, no por ahí financieras que en pocos meses vienen a Argentina, hacen una ganancia y se van. Bueno, todo eso para la decisión de una empresa está directamente condicionada no solo por lo que pueda pasar en la Argentina durante algunos meses, sino por ver que las condiciones se modificaron. Y recordemos que, de vuelta, volvemos sobre el cepo cambiario, el cepo Sí. cambiario sigue estando presente. Entonces, para las empresas te pueden decir, che, muy bien, mirá, mejoraste las cuentas públicas, muy bien, bajaste la inflación. Ahora, si yo invierto en la Argentina, ¿puedo sacar la plata? No, todavía no, porque sigue el cepo cambiario. Bueno, Ujú. entonces voy a esperar un poquito más. Ahora, Claudio, ¿podría haber un golpe inflacionario post elecciones? Me parece de todas formas, mira, y siendo un poco lo que vos mencionabas previamente, que yo creo que la variable elecciones o no elecciones, más allá de que obviamente es muy relevante, también tiene implicancias en la economía, no es lo que termina de definir, porque si no el gobierno también hubiese esperado hacer el acuerdo con el fondo después de las elecciones. Ujú. Creo que las condiciones de la economía en este momento del año y sobre todo también reforzado por lo que está pasando a nivel internacional, creo que es muy importante que entendamos que estamos en un contexto internacional súper desafiante, estamos ante un hecho disruptivo de la economía mundial, una guerra de aranceles, una guerra comercial que está cambiando las reglas de juego del comercio mundial y eso también afecta a la Argentina. Entonces, en ese contexto, esperar a tomar medidas para después de las elecciones creo que no es una posibilidad hoy en día. Entonces, creo que ya vamos a empezar a ver cambios en la economía en los próximos meses. ¿Para mejor o para peor? Cambios en la economía, de vuelta, hay que ver cómo los implementa el gobierno. Esta política de tipo de cambio fijo me parece que ya no es sostenible. Nosotros desde Analítica veníamos señalando desde el año pasado los riesgos que tenía esto y es más, del año pasado, a diferencia de gran parte del mercado que decía, no, el acuerdo con el FMI no va a ser el año que viene, va a ser quizás después de las elecciones. Nosotros en los números veíamos que era al contrario, que el gobierno lo iba a hacer seguramente la primera mitad del año como finalmente está pasando. Ujú. Entonces, obviamente muchas veces las correcciones en el corto plazo generan ruido. Lo importante es que se hagan los cambios necesarios para que después, en los próximos meses, podamos ir hacia una situación más estable. Porque recordemos también que muchas veces, y ya lo hemos visto en la Argentina, ¿no? Nos aferramos a algo cuando vemos que es necesario cambiar, se siguen acumulando desequilibrios
y ya después se llega a un estado en que la corrección es mucho más dolorosa que si se hubiese hecho meses atrás. Volviendo al tema de hoy, ¿no? Que es el paro general, la situación económica, muchos dicen, bueno, la verdad que no la estamos pasando bien, voy a trabajar, pero considero que podríamos estar mejor. Pasó un año y pico de gobierno y los salarios no se mueven. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Las cosas para la clase obrera en la Argentina están tan mal? Bueno, nosotros si analizamos tenemos que analizar el nivel socioeconómico, se compone de muchos componentes, ¿no? Me parece que los ingresos familiares en la Argentina están determinados no solo por el salario formal, sino obviamente por mucha gente que hace changas, que tiene salarios que le pagan mal llamado negro. Al mismo tiempo, también en el ingreso familiar muchas veces es importante la jubilación, ¿no? Muchas familias viven con los abuelos, comparten, los abuelos también muchas veces ayudan en la crianza de sus nietos, mismo económicamente a través de las Sí. jubilaciones. Y cuando uno mira esos indicadores, más allá de que en los últimos meses, sobre todo desde fines del año pasado, hay cierta recuperación, obviamente los salarios y las jubilaciones vienen muy golpeados si nosotros comparamos por ahí con la mitad, por ejemplo, del año 2023, pero también vienen muy golpeados respecto a 10 años atrás, Claro, ¿no? eso O te iba a sea, preguntar, ¿están más golpeados ahora que antes con Alberto sí, Fernández, porque, con porque Cristina? claro, están más golpeados porque se van acumulando también desequilibrios, ¿no? Ujú. Para que pensemos de una forma, pensemos en el por ejemplo, salario privado registrado, que es siempre el mejor, porque son los salarios que están dentro de convenios de paritarias, Sí. tienen vacaciones, tienen mejores condiciones laborales, son los que también siempre pueden negociar mejores acuerdos cuando hay un shock inflacionario. Bueno, esos salarios, si nosotros, por ejemplo, los medimos respecto a un año atrás, se están recuperando. Ahora, si nosotros tomamos, por ejemplo, desde enero 24, todavía siguen por debajo, o sea, cayeron un 4%. Y esto no es todo, digo, ¿por qué quería ir este ejemplo? Si nosotros miramos, por ejemplo, el valor que tenían en el 2016, están casi un 20% por debajo del valor de 2016. Entonces, las condiciones de los salarios y de los ingresos familiares, obviamente recordemos que tuvimos un shock inflacionario en diciembre, Ujú. en enero y en febrero del año pasado muy importante que golpeó mucho Sí. la economía de las familias, tanto en las jubilaciones como en los ingresos. Eso obviamente profundizó una caída que ya veníamos viendo, sobre todo desde la crisis de 2018, ¿no? Entonces me parece que obviamente que las condiciones de los trabajadores y de las familias argentinas se vienen deteriorando en los últimos años, Te hago sí. una pregunta en base a lo que me cuenta la gente y a lo que percibimos todos también. Cuando vos cobras, te das cuenta que el sueldo te alcanza cada vez para menos. ¿La inflación es la que es? ¿Es la que nos cuentan? Sí, a mí me parece que es importante eso. Yo entiendo, nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta cómo se mide la inflación, ¿no? Primero la inflación, el índice que siempre tomamos, el más conocido, es un índice nacional de la inflación, ¿no? Sí. Entonces eso toma en cuenta también y está ponderado con distintas técnicas estadísticas que están bien hechas y está bien realizado, pondera todas las regiones del Ujú. país. Entonces, obviamente siempre va a haber, por ejemplo, cambios. Mismo el INDEC lo informa. Mira, la inflación en la Patagonia fue de tanto, la inflación en el Gran Buenos Aires fue de tanto, en la región pampeana o en Cuyo fue de tanto. Entonces, primero, hay diferencias entre las distintas regiones. Es más, hay algunas provincias que dan a conocer también su propia medición de inflación. Después lo que tenemos que tomar en cuenta es que es una representación de lo que pasa en la economía, pero muchas veces nosotros tenemos consumos diferentes. Seguramente no es lo mismo, por ejemplo, una familia que manda al hijo a un colegio parroquial del barrio y tiene que pagar una cuota de una familia que lo manda al colegio público. Cuando Claro. esté en marzo, seguramente el que va a decir, che, no, pero a mí me aumentó más. No, en realidad me aumentó menos porque yo Ujú. no pago el colegio privado. Bueno, siempre hay diferencias. Ahora, ¿las estadísticas del INDEC son confiables? Sí, son confiables, siguen teniendo su valor. Hay una discusión que está pública hace bastante tiempo, que es cierto, que es que los índices de cómo se computa, por ejemplo, bueno, si aumentó la cuota del colegio, ¿qué porcentaje decimos de la inflación general que impacta el aumento de la cuota del colegio? Bueno, todo eso surge de una encuesta que le hizo el INDEC a las familias y le preguntó a ustedes en qué gastan.
Entonces dijo, bueno, la mayoría de los argentinos gastan en alimentos y bebidas. Bueno, entonces lo que más va a ponderar, lo que va a tener más peso, lo más importante en el índice de inflación Va a ser va a ser alimentos el y gasto en alimentos y claro, bebidas no alcohólicas, claro. exacto. Ahora, esa encuesta que usa el INDEC quedó vieja porque es de los principios de los 2000. El Sí, INDEC después hizo una nueva encuesta, 2017-2018, que es la encuesta que lo que se debería hacer es empezar a usar esa para modificar. claro. Ahora, ¿eso va a cambiar? Sí, va a cambiar porque va a tener más peso, por ejemplo, el gasto que tenemos que hacer todos los meses, sobre todo desde el año pasado, que hubo una corrección en el precio de las tarifas, nos pega más, por ejemplo, lo que pagamos de luz, lo Por que pagamos de supuesto, gas, de por supuesto. transporte. Y ni te cuento ahora que llega el frío, ¿no? Claudio, se Exactamente, me sí. termina el tiempo. Por Vamos a favor, seguir hablando, pero ya tengo las noticias. Gracias, Claudio. un gusto, hasta luego, buen día. Es economista, director de analítica, Claudio Caprarulo. Claudio Caprarulo. Claudio Caprarulo.